Siberia no es solo fría, es hostil por elección de la propia naturaleza. Aquí, el frío no funciona como escenario o detalle climático. Él actúa, él ataca, él decide quién sigue respirando. Es una presencia constante, invisible, que transforma cada segundo al aire libre en una prueba de supervivencia. A menos 60 grados, el mundo deja de obedecer las reglas que aprendimos. El agua no cae, se fragmenta en hielo en el aire. El metal no se enfría, captura la piel. El aire no refresca los pulmones, hiere, quema, invade. Hasta el sonido se comporta de otra forma. Cuando alguien respira, el vapor se congela antes de disiparse, produciendo un ruido casi imperceptible. Los habitantes le dieron un nombre a esto: An, el susurro de las estrellas, el sonido de la vida luchando por permanecer sólida. Este es el lugar habitado más frío de la Tierra, donde los motores no pueden apagarse, bajo el riesgo de no volver a encenderse jamás. Donde los muertos no pueden ser enterrados porque el suelo es más duro que la piedra. Donde errar no significa aprender, significa desaparecer. Hoy no abrimos un cofre de leyendas antiguas o secretos olvidados. Abrimos un cofre geográfico, un territorio real, extremo y documentado, donde la propia Tierra impone una pregunta simple, directa y brutal. ¿Por qué alguien elegiría vivir aquí? Yakutian, la vida donde no debería existir. Mientras gran parte del mundo entra en colapso, cuando el termómetro se aproxima a cero, en Yakusha, el frío comienza donde el miedo termina. Aquí, 40 grados bajo cero no son la excepción, son la rutina. Y es en este ambiente donde los niños comen helado en invierno, no por diversión, sino como una estrategia fisiológica. La grasa se vuelve combustible, las calorías se vuelven un escudo. Sobrevivir exige aprender a calentar el cuerpo de adentro hacia afuera. Yakutia alberga a más de 300.000 personas viviendo sobre una paradoja biológica. Todo lo que conocemos sobre confort, reposo y normalidad deja de tener sentido. Los coches nunca se apagan, porque un motor frío puede significar una muerte segura en el próximo intento de arranque. Las casas no descansan. La calefacción debe funcionar las 24 horas del día, sin fallos. Un error técnico no causa incomodidad, causa una evacuación inmediata. El frío no perdona un mantenimiento tardío. Lo cotidiano aquí es un estado de alerta permanente. Cada salida de casa es calculada. Cada capa de ropa es estratégica. El tiempo de exposición al aire libre no se mide en horas, sino en minutos seguros. La piel aprende rápido que no hay margen para la distracción. Un rostro descubierto puede sufrir quemaduras térmicas en instante. Un simple toque al metal sin protección se transforma en una lesión. La ciudad no lucha contra el frío, negocia con él. Las construcciones se elevan sobre pilares, suspendidas del suelo congelado, no por estética, sino por necesidad. El calor de una casa jamás debe tocar el permafrost directamente, o el suelo se derrite, cede y lo engulle todo. Yakutia no se construye sobre la tierra, flota sobre hielo. Hasta los muertos obedecen otras reglas. No hay entierros tradicionales. El suelo es tan rígido que no acepta palas, máquinas ni rituales comunes. La muerte, aquí, también requiere logística. Nada es simple, nada es automático. Todo exige planificación. Vivir en Yakusha no es un acto de valentía romántica. Es un contrato diario con un ambiente que intenta expulsar al cuerpo humano con cada respiración. No hay una adaptación cómoda. Hay resistencia constante. Hay disciplina. Hay una aceptación de que el error no educa, elimina. Y aún así, la gente se quedan, trabajan, crían a sus hijos, construyen rutinas. Porque en Yakusha, existir donde no se debería existir no es un accidente, es identidad. La carretera de los huesos. Para alcanzar el corazón de este territorio que parece rechazar la vida, existe solo un camino posible, una única arteria cortando el hielo, el vacío y el silencio absoluto de la Siberia Oriental. En el mapa responde al nombre técnico de R504, pero los mapas no cuentan historias,
las personas sí. Y nadie que viva aquí la llama así. Se la conoce como la carretera de los huesos. No es una metáfora poética, es un inventario humano. Esta carretera de casi 2000 kilómetros fue construida durante uno de los periodos más oscuros del siglo XX, bajo las órdenes directas de Stalin. Miles, tal vez cientos de miles, de prisioneros del sistema Gulag fueron enviados aquí. Intelectuales opositores políticos, soldados derrotados, criminales comunes, todos reducidos a la misma función, han romper el permafrost con herramientas manuales. Bajo temperaturas que paralizan pensamientos y decisiones, trabajaban a 50 grados bajo cero, mal alimentados, vestidos con harapos. El cuerpo humano, en esas condiciones, no falla de forma dramática, simplemente se apaga. Y cuando eso sucedía, no había tiempo, ni energía, ni permiso para rituales. El suelo era demasiado duro para cavar. Las máquinas no existían. La solución fue simple, brutal y eficiente. En el cuerpo se colocaba en los cimientos de la carretera y se cubría con grava. La carretera no fue construida sobre el terreno. Fue construida con personas. Cada kilómetro recorrido hoy pasa literalmente sobre restos humanos no identificados, no contados, no registrados. No hay lápidas, no hay nombres. No hay números oficiales confiables, solo una vía asfaltada conectando el aislamiento absoluto con el resto del mundo. Sustentadau por vidaus descartadaus. Conducir por esta carretera no es solo una travesía geográfica, es un desplazamiento sobre un cementerio continuo. Un memorial que nunca fue inaugurado porque nunca fue admitido. E incluso hoy, décadas después, la carretera continúa siendo letal. La regla de oro para quien se aventura por aquí es simple en nunca viajes solo. Si el coche se avería y nadie pasa en las próximas horas, no hay rescate heroico, el frío entra en la cabina en minutos, el vidrio se congela por dentro, la sangre se espesa, el tiempo deja de ser una abstracción y se convierte en un enemigo concreto. Aquí, el error no genera retrasos, genera silencio. La carretera de los huesos continúa activa, funcional, necesaria, pero cobra peaje en memoria. Cada viaje refuerza una verdad incómoda. Existen lugares donde la infraestructura del mundo moderno fue literalmente pavimentada con vidas que la historia prefirió no contabilizar, y seguir adelante por esta carretera no es solo avanzar en el mapa, es aceptar que en Yakusha hasta el camino exige respeto, porque fue hecho de gente. Yakutsk, la ciudad que flota sobre el hielo. Yakutsk no toca el suelo. Y esto no es una figura retórica. La ciudad más grande construida sobre permafrost continuo en el planeta tuvo que renunciar a la idea más básica de la arquitectura humana: cimientos estables. Aquí, el suelo no es tierra, es hielo antiguo, congelado hace miles de años. Un equilibrio frágil. Si se calienta, se derrite. Si se derrite, se hunde. Si se hunde, destruye todo lo que hay encima. Por eso, Yakutsk flota. Edificios enteros se erigen sobre pilares macizos de hormigón, suspendidos a unos 2 metros sobre el suelo. El aire circula libremente por debajo de las estructuras para impedir que el calor interno derrita el hielo subterráneo. No hay sótanos. No hay garajes subterráneos. Nada puede tocar el suelo por mucho tiempo sin riesgo de colapso. La ciudad parece un experimento permanente contra la propia física. Las tuberías no corren bajo la tierra, como en el resto del mundo. Pasan por el aire, visibles, aisladas, serpenteando por las calles como venas expuestas. Agua caliente, calefacción central, vapor, todo debe estar en movimiento constante. Si se detiene, se congela. Si se congela, estalla. Si estalla, no hay reparación rápida, hay pérdida. Aquí, un fallo técnico no genera molestias, genera abandono. Las casas son fortalezas térmicas, puertas dobles en paredes espesas, ventanas triples selladas herméticamente. No entras directamente de la calle al salón. Primero atraviesas un pequeño vestíbulo de aislamiento, una cámara de contención entre dos mundos. Un error común, como dejar una puerta abierta demasiado tiempo, puede bajar la temperatura interna en minutos. Y el sistema es implacable. La calefacción proviene de centrales térmicas que bombean agua caliente las 24 horas del día. Si el suministro falla, los habitantes entran en cuenta regresiva, de 3 a 5 horas.
Ese es el plazo. Después de eso, el agua dentro de las paredes se congela, se expande y destruye toda la tubería. La casa se transforma en un bloque de hielo, muerta hasta la primavera, irrecuperable en invierno. Por eso, aquí nadie vive de verdad. Aquí se mantienen vivos. Cada día es un ejercicio de vigilancia. Verificar válvulas, escuchar ruidos, sentir variaciones mínimas de temperatura. La ciudad no duerme, porque no puede. El frío no permite distracciones. En invierno, Yakutsk se envuelve en un fenómeno aún más perturbador, a la niebla de hielo. No es niebla común. Es el vapor de la respiración humana, de los escapes de los coches, de las chimeneas, congelándose en suspensión en el aire estancado. La visibilidad cae a pocos metros. Las personas caminan como sombras. La ciudad se convierte en un mundo fantasma, habitado por bultos. Aquí, vivir no es confort. Es logística térmica, es ingeniería emocional, es el mantenimiento constante de la existencia. Yakutsk no fue construida para prosperar, fue construida para resistir, y resistir, en este lugar, es un acto diario de desafío a la propia tierra. Oymyakon, el polo del frío, más al interior de Siberia, lejos de las rutas principales y de cualquier noción de confort moderno, existe un lugar donde el planeta parece poner a prueba los límites finales de la vida humana. Oymyakon, un nombre corto para una realidad extrema. Fue aquí donde la Tierra registró oficialmente una de las temperaturas más bajas jamás medidas en un lugar permanentemente habitado a menos 712 grados Celsius. Un número que no describe solo frío, describe hostilidad absoluta. Para efectos de comparación, es más frío que la temperatura media de la superficie de Marte. En Oymyakon, el frío no es una condición ambiental, es la regla soberana. Los bolígrafos simplemente dejan de funcionar. La tinta se congela dentro del tubo. Los teléfonos mueren en segundos al ser expuestos al aire. Las baterías pierden su carga instantáneamente. Las gafas con montura metálica se vuelven peligrosas. El contacto prolongado con la piel puede causar quemaduras por frío, dejando marcas permanentes en el rostro. Respirar exige cuidado. El aire gélido entra en los pulmones como cuchillas invisibles. Cada inspiración es un recordatorio de que el cuerpo humano no fue diseñado para esto. Y aún así, insiste. E incluso en este escenario, la vida sigue. En Oymyakon, las escuelas solo se cierran oficialmente cuando la temperatura cae por debajo de los menos 52 grados Celsius. Por encima de eso, se considera simplemente un día normal. Los niños caminan hacia clase con el rostro cubierto, las pestañas congeladas y ropa pesada en capas sucesivas. No hay dramatización, no hay excepción. La rutina devora lo absurdo. Aquí, el frío dicta cada detalle de la existencia. Los coches nunca se apagan. Si el motor se detiene, el aceite se congela, las piezas se bloquean y el vehículo muere. Estacionar significa mantener el motor encendido por horas o día. Los talleres funcionan como UCIs mecánicas, donde cada fallo puede ser definitivo. La tierra no acepta sepulturas. El suelo es tan duro como el hormigón armado. Los muertos no pueden ser enterrados en invierno. Los cuerpos aguardan. La muerte, aquí, también debe respetar el clima. La comida se congela al instante. Nada se pudre, a nada fermenta. El frío lo preserva todo, incluido el tiempo. En Oymyakon, pasado y presente parecen atrapados en el mismo bloque de hielo. Pero quizás el aspecto más perturbador no sea físico, es psicológico. Durante meses, el sol apenas aparece. La luz natural se vuelve rara. El día se reduce a un crepúsculo pálido, breve, casi simbólico. El cuerpo humano, privado de luz, rompe sus ritmos internos. La producción de serotonina se desploma. La depresión estacional no es la excepción, es la estadística. Aún así, la gente se queda. Porque vivir en Oymyakon no se trata de confort, progreso o elección racional, es identidad. Es resistencia cultural. Es la negativa a abandonar un territorio que intenta expulsar a todo lo que respira. Oymyakon no debería existir, pero existe. Y su existencia prueba una verdad incómoda. El ser humano es capaz de sobrevivir casi en cualquier lugar, siempre que esté dispuesto a pagar el precio. Vida forjada
por el frío. En Siberia, la lógica de la supervivencia es simple e implacable. Aquí, no sobreviven los más fuertes. Sobreviven los que se han transformado. El frío no concede segundas oportunidades. Elimina rápidamente todo lo que no se ajusta a sus reglas. Por eso, las formas de vida que persisten en este territorio no solo toleran el ambiente, fueron moldeadas por él, como Metao, sometido a temperaturas extremas. El símbolo máximo de esta adaptación es el caballo yakuto. A primera vista, parece frágil, bajo, robusto, casi demasiado dócil para un lugar tan hostil. Pero esa impresión es un error. El caballo yakuto es uno de los organismos más resistentes del planeta. A diferencia de cualquier otro equino conocido, no depende de establos, graneros, ni refugio humano. Durante todo el invierno, se enfrenta a temperaturas de hasta 60 grados bajo cero a la intemperie. Su secreto no es la fuerza bruta, es la eficiencia biológica. Su metabolismo entra en un estado cercano a la animación suspendida. El cuerpo reduce el gasto energético al mínimo necesario para permanecer vivo. Su pelaje es tan denso y aislante que la nieve acumulada sobre su lomo no se derrite con el calor corporal, una señal clara de que casi ninguna energía se está desperdiciando. Con sus cascos, cava en la nieve endurecida en busca de restos de hierba seca, sobreviviendo donde ninguna máquina funcionaría. A su alrededor vagan los renos, verdaderos nómadas de la tundra. Pero lo que los hace extraordinarios no es solo su resistencia física, es su visión. Los científicos descubrieron que los ojos de los renos árticos cambian de color según las estaciones. En verano son dorados, en invierno se vuelven de un azul profundo. Ese cambio no es estético, permite ver la luz ultravioleta. En la oscuridad casi permanente del invierno siberiano, la nieve refleja la luz ultravioleta de forma intensa. Para los humanos, esto es invisible. Para los renos, es un mapa vivo. Pueden distinguir alimento, senderos e incluso depredadores camuflados en un ambiente donde nosotros estaríamos completamente ciegos. Y donde existen presas perfectamente adaptadas, existen depredadores a la altura. El lobo siberiano no hiberna en patrulla, con patas anchas que funcionan como raquetas naturales. Corre sobre la nieve donde otros animales se hundirían. El frío no lo ralentiza, lo favorece. El invierno, para el lobo, no es un obstáculo, es una ventaja estratégica. Es la estación de la caza en Siberia. La naturaleza no recompensa la resistencia obstinada, la castiga. Cada especie que permanece aquí pasó por un proceso de selección brutal a lo largo de miles de años. Las que fallaron, desaparecieron. Las que se quedaron, dejaron de ser como eran. Se convirtieron en algo nuevo. Esta es la regla universal de este territorio Han. O te adaptas o desapareces sin dejar rastro. Y tal vez sea por eso que Siberia no es solo un lugar extremo. Es un espejo biológico de la propia historia humana, que muestra, sin piedad, que sobrevivir nunca se trató de fuerza, sino de transformación. El frío invisible, la noche polar. Pero después de que el cuerpo aprende a resistir al frío, surge un enemigo más silencioso, aún más persistente e infinitamente más difícil de combatir. En Siberia, el mayor peligro no es térmico, es mental. Durante el invierno, el sol simplemente desaparece. Dependiendo de la latitud, no sale durante semanas. En algunos puntos, por meses enteros, el día deja de existir como concepto. Lo que queda es un crepúsculo constante, gris, inmóvil, donde el cielo nunca oscurece por completo, pero tampoco llega a iluminarse. Es la noche polar. Sin luz solar directa, el cuerpo humano comienza a fallar de adentro hacia afuera. La producción de vitamina D se desploma. La serotonina, el neurotransmisor ligado al bienestar, cae drásticamente. El reloj biológico, calibrado por millones de años de ciclos solares, pierde cualquier referencia confiable. Dormir se vuelve un desafío. Despertar pierde el sentido. El tiempo deja de percibirse como un flujo. Se convierte en un bloque inmóvil. Muchos habitantes relatan la misma sensación en los días. Dejan de tener principio, medio y fin. Todo parece suceder dentro de un único intervalo interminable. La mente entra en un estado de compresión temporal. La memoria falla. La motivación se evapora. El cuerpo está vivo,
pero la percepción de estar viviendo comienza a disolverse. Es en este ambiente donde la depresión estacional alcanza niveles epidémicos, no como una tristeza leve, sino como un agotamiento psicológico profundo. Los hospitales registran un aumento significativo de casos de ansiedad severa, insomnio crónico y brotes depresivos durante los meses más oscuros. Y donde la mente busca alivio rápido, surge una válvula peligrosa: el alcohol. En muchas comunidades se convierte en un anestésico social, barato, disponible y culturalmente normalizado. No como fiesta, sino como una fuga líquida de la oscuridad. Algunos beben para dormir, otros para olvidar, otros simplemente para sentir algo. El aislamiento lo agrava todo. En regiones donde las aldeas están separadas por cientos de kilómetros de tundra vacía, el contacto humano se vuelve raro. Durante las tormentas, las carreteras desaparecen. Los aviones no aterrizan. Comunidades enteras quedan cortadas del mundo por días, a veces semanas. El silencio deja de ser descanso. Se convierte en presión. Y hay un detalle cruel: en el cuerpo puede estar caliente, pero la mente permanece congelada, mientras que el frío físico puede combatirse con tecnología, ropa y combustible. La oscuridad no respeta los calefactores. Se infiltran lentamente, inguasar y sin alarde, hasta que los pensamientos comienzan a cerrarse sobre sí mismos. Aquí, el invierno no pone a prueba solo la resistencia del cuerpo, pone a prueba la estructura psicológica de la identidad humana. Sobrevivir a la noche polar exige algo más que preparación física. Exige disciplina mental, comunidad, rutina rígida y propósito. Sin eso, la oscuridad vence, no con violencia, sino con un desgaste continuo. En Siberia, el frío intenta matar el cuerpo, pero es la ausencia de luz la que intenta borrar quién eres. Y cuando la mente comienza a ceder, el frío invisible ya ha ganado. Siberia enseña algo que el mundo moderno hace todo lo posible. Por olvidar la vida no está garantizada, no es un derecho adquirido, no es un estado permanente, no es un dato estadístico cómodo. Aquí, la vida se negocia todos los días, se negocia con el frío que puede matar en minutos, con el aislamiento que exige lucidez, con la oscuridad que pone a prueba la mente antes de tocar el cuerpo. En Siberia no existe espacio para la arrogancia. La naturaleza no se impresiona con la tecnología, no respeta el estatus, el dinero o las intenciones. El individualismo, tan celebrado en otros lugares, aquí se convierte en una sentencia. Quien intenta sobrevivir solo no sobrevive. La solidaridad no es una virtud moral, es un protocolo de supervivencia. Si un coche se detiene en la carretera, el próximo conductor no ayuda por bondad. Ayuda porque sabe que mañana podría ser él quien esté atrapado en el hielo. Aquí, nadie deja a nadie atrás. No por empatía abstracta, sino porque el frío castiga a quien cree que no necesita de los demás. Siberia no es un territorio para ser conquistado, no es un trofeo geográfico, no es un desafío para ser vencido. Es un límite, un recordatorio brutal de que existen lugares donde el ser humano no manda, donde la naturaleza no negocia excepciones, donde cada error cuesta caro y rápido. Pero es justamente en ese ambiente extremo donde surge una verdad incómoda y poderosa: somos frágiles, extremadamente frágiles. Y aún así, somos increíblemente adaptables. Construimos ciudades que flotan sobre el hielo, creamos rutinas en noches sin sol, transformamos la grasa en combustible vital. Aprendimos a vivir donde la biología decía que no deberíamos estar, no por dominación, sino por adaptación. Este no fue un episodio sobre misterios ocultos, conspiraciones o secretos enterrados. Este fue un cofre geográfico, un territorio que no esconde enigmas, impone límites, y al enfrentarlos, revela algo esencial sobre nosotros mismos. En el fin del mundo, lejos del confort y de las ilusiones modernas, Siberia nos obliga a recordar quiénes somos realmente, cuando todo lo que queda es lo esencial. Este es el cofre azul, donde la verdad se esconde entre el silencio y el espejo.